Está bien, miren. El 20 de agosto ocurrió algo fundamentalmente extraño. Apuntamos el James Webb, el mejor ojo que posee la humanidad, hacia un objeto que llamamos 3 Atlas. Pensábamos que era solo otra roca interestelar. Aburrido. Pero los datos que recibimos fueron simplemente una locura. La física no encaja. Comencemos con lo básico. Este objeto se encuentra a 6 unidades astronómicas del Sol. Allí hace frío, un frío real. Cualquier cometa a esa distancia debería ser un trozo de hielo congelado, muerto. Pero esta cosa está activa. Exhala dióxido de carbono, no agua, sino CO2, y lo hace en una proporción de 8:1. 8:1. Ningún cometa se comporta así. Es absurdo. La física del proceso simplemente no funciona. Sigamos. La coma, es decir, la nube que la rodea, es gas puro, sin nada de polvo. Normalmente, un cometa es una bola de nieve sucia que esparce fragmentos por todas partes. Pero esto es como si alguien hubiera abierto una válvula de gas. Una emisión muy precisa, controlada. Pero lo que realmente rompe la cabeza es el níquel. El Webb detecta una señal potentísima de níquel, y esta crece a medida que el objeto se aproxima. Pero de hierro no hay nada, absolutamente cero. La señal es plana, como si nunca hubiera existido. Entiendan, en la naturaleza el níquel y el hierro siempre aparecen juntos. Es casi una ley. Aproximadamente una parte de níquel por cada 15 de hierro. En cualquier lugar, en cualquier asteroide, en cualquier cometa. Y aquí la proporción de níquel a hierro es de 40:1. La naturaleza no sabe hacer eso. Para separar estos dos metales, se necesita tecnología, se necesita intención. Y esta cosa lo hace simplemente a la deriva en el espacio, y además, acelera. Registramos una aceleración de 0,12 metros por segundo al cuadrado en solo 3 días. Para un objeto del tamaño de una ciudad, 11 kilómetros de diámetro, esa cifra es colosal. No es el viento solar, está demasiado lejos. No son las emisiones de gas. No habrían dado un impulso tan uniforme y constante. Y la aceleración no es continua, sino en microsaltos. Algo dentro se enciende y se apaga. Y la guinda del pastel, el objeto pulsa. Cada 7 horas con 2 décimas se vuelve más brillante. No gira al azar como un fragmento cualquiera, sino que parpadea con la precisión de un mecanismo de relojería, como un faro. Así que dejemos de lado todo lo que no funciona. Esto no es un cometa. Cuando eliminas todas las explicaciones naturales, solo queda una. Es tecnología. Es una máquina. Tal vez sea solo un fragmento, una nave antigua que lleva a la deriva millones de años, pero sigue funcionando. Acelera, separa metales, emite señales. Y aquí está. Por primera vez estamos contemplando un mecanismo alienígena en funcionamiento. El hecho de que nos viéramos obligados a poner al Webb en modo de emergencia lo dice todo. No fue un simple procedimiento técnico. Fue el reconocimiento de que estábamos mirando algo que no deberíamos haber visto. Y eso lo cambia absolutamente todo. Mientras los datos de aceleración provocaban discusiones en los observatorios, apareció un nuevo flujo de información aún más difícil de considerar natural: la curva de brillo. Los datos fotométricos del telescopio Gemini y del telescopio espacial TESS revelaron un aumento periódico de luminosidad en 3 Atlas cada 7 horas con 2 décimas. Por sí mismo, eso no habría sido demasiado extraño. Muchos cometas y asteroides giran sobre sí mismos y reflejan la luz solar con patrones repetitivos. Pero en este caso no se trataba de una rotación caótica. Los destellos de luz eran demasiado limpios, demasiado precisos. No se desvanecían gradualmente ni parpadeaban de forma irregular, como ocurre con una roca de forma irregular. Aparecían y desaparecían como un faro, encendiéndose y apagándose con intervalos perfectos. Incluso cuando los chorros de gas se intensificaban y el objeto aceleraba, ese ritmo de luz no cambiaba. Mantenía su ciclo como un metrónomo. Esa estabilidad señalaba algo mucho más estructurado.
algo que no reaccionaba al azar a la luz solar, sino que actuaba con precisión. Algunos teóricos sugirieron que podría tratarse de una vela solar, una amplia estructura reflectante diseñada para capturar la radiación del Sol. En teoría, un sistema así podría explicar tanto la aceleración como la regularidad de los destellos. Otros propusieron una plataforma giratoria con paneles planos, pero todos coincidían en lo mismo. El comportamiento no se correspondía con ningún objeto natural conocido. No era una rotación, era una señal, un pulso mecánico. Y con cada destello, repetía a los instrumentos en la Tierra el mismo mensaje. No soy lo que ustedes creen que soy. El momento en que todo cambió no vino del propio objeto, sino de los seres humanos que lo observaban. El 20 de agosto, a las 2:11 de la madrugada en Greenwich, los observatorios terrestres enviaron un mensaje alarmante al centro de control del Webb. Los datos espectrales que llegaban de otros telescopios no podían ser ignorados. Las emisiones de dióxido de carbono se disparaban, los niveles de metales aumentaban, y la curva repentina de velocidad no tenía ninguna explicación gravitatoria. Fue entonces cuando ocurrió. El modo de gestión de emergencia, un protocolo extremadamente raro, interrumpió todas las observaciones programadas y redirigió el telescopio espacial James Webb, sacrificando su misión a largo plazo para enfocarse en una sola anomalía. Este paso quema tiempo, combustible y presupuesto preciosos. Desde su lanzamiento se había aplicado solo unas pocas veces, y nunca antes a un objeto interestelar. En cuestión de minutos, la cadena de mando superó comités y cronogramas de proyectos hasta llegar directamente a la mesa del director científico de la misión. La aprobación debía ser unánime, y lo fue. El Webb giró, sus instrumentos se recalibraron y, a las 2:17, se centró en 3 atlas con el instrumento NIRSPEC. Lo que llegó en esos primeros paquetes de datos no fue simplemente extraño, fue histórico. Los espectros no mostraban la huella helada de un cometa, mostraban una química del carbono tan extrema, tan volátil, que cualquier cuerpo conocido del sistema solar parecía trivial en comparación. La decisión de entrar en modo de emergencia no fue solo una elección científica, fue una alarma silenciosa. El telescopio más avanzado jamás construido acababa de pausar todo el universo para perseguir una máquina. Cuanto más se adentraban los científicos en los datos del Webb, más difícil resultaba encontrar algo familiar. La proporción de dióxido de carbono con respecto al agua estaba completamente fuera de lugar. Pero fue el perfil de metales lo que rompió todas las reglas. En cada cometa, cada asteroide, cada meteorito jamás estudiado, el hierro y el níquel viajan juntos. Nacen en las mismas forjas estelares, unidos por la física y fundidos en explosiones ancestrales. La proporción puede variar ligeramente, pero la asociación es absoluta. Pero aquí, en 3 atlas, el níquel estaba por todas partes, y el hierro había desaparecido. No reducido, no enmascarado. Desaparecido. Cada comprobación daba negativo. Los equipos del espectrógrafo ultravioleta revisaron más de una docena de líneas conocidas de hierro. Ninguna apareció. El níquel, en cambio, iluminaba el espectro como un reflector. Las longitudes de onda se repetían en 3415, 3524, 3769 angstroms, y así sucesivamente, destacando con claridad sobre el ruido. El único proceso conocido capaz de lograr una separación semejante en laboratorio implica química de alta energía, presiones industriales y un control extremadamente preciso. El equipo propuso una posible explicación: la presencia de carbonilo de níquel, un compuesto volátil que se evapora a tan solo 43 grados. Pero incluso esa molécula es rara y no explica la ausencia total de hierro. El resultado fue una huella espectral que no se correspondía con nada natural, ni con Borisov, ni con Oumuamua. No coincidía con absolutamente nada. La composición química era tan distorsionada, tan intencional,
que incluso las voces más conservadoras empezaron a preguntarse: ¿qué lugar, qué mundo o qué tecnología podría haber creado esto? Lo más inquietante de este misterio no provenía del espacio profundo, sino de la propia Tierra, de museos, tumbas y antiguos textos que hablaban del hierro caído del cielo. Los egipcios lo llamaban el metal de los cielos. La daga enterrada con el faraón Tutankamón contiene casi un 11% de níquel, algo imposible de forjar con herramientas antiguas, pero que coincide perfectamente con la huella química de los meteoritos. Los escribas babilónicos relataban estrellas fugaces y piedras ardientes, siempre ligadas a presagios de guerra y destrucción. En todo el antiguo cercano Oriente aparecieron artefactos de élite: anillos, cuentas, dagas, fabricados con metales más ricos en níquel que cualquier mineral terrestre. Metales que caían, brillaban y despertaban temor y reverencia. Y ahora, en el año 2025, volvemos a mirar al cielo y vemos la misma firma: abundante níquel, nada de hierro, ningún origen conocido. La estructura de Widmanstätten, una trama cristalina que solo aparece en metal formado en el espacio, está grabada en reliquias más antiguas que las ciudades mismas. Historiadores y físicos empezaron a plantear una pregunta que nunca antes se habían atrevido a formular. ¿Y si estos artefactos no eran simples fragmentos de meteoritos, sino testimonios de contacto? ¿Y si esos metales no eran solo restos de estrellas, sino fragmentos de algo que ya había pasado por aquí antes? ¿Y si 3 Atlas no es simplemente otra anomalía, sino el siguiente capítulo de un libro muy antiguo que apenas estamos empezando a leer? Mientras los científicos continuaban analizando los escapes cargados de níquel y las emisiones ricas en dióxido de carbono, una investigadora del Instituto Weizmann notó algo inquietante escondido en los datos térmicos. En los patrones de luminosidad de 3 Atlas estaba enterrado un pulso electromagnético tenue pero constante. Una cadencia demasiado regular para ser casual, pero demasiado débil para ser una transmisión intencionada. Los sensores del Webb lo habían registrado, aunque al principio se lo consideró ruido instrumental. No era un error. Cuando los datos de emisión fueron saneados y convertidos en formas de onda audibles, revelaron un ritmo repetitivo. No música ni lenguaje, sino algo aún más perturbador. Una cadencia matemática, intervalos simples, proporciones de Fibonacci, armonías geométricas que resonaban con estructuras halladas en el ADN, en el crecimiento de cristales y en el diseño de arquitecturas antiguas. La señal no era lo bastante fuerte como para propagarse por el cosmos, pero sí lo suficiente como para que cualquier observador cercano pudiera leerla. En otras palabras, era una cadena de migas de pan, una especie de huella cósmica incrustada no en ondas de radio, sino en el propio comportamiento del objeto. Y si nosotros pudimos oírla, otros también podrían. Pocos días después de que la activación de emergencia del Webb atrajera la atención global, geofísicos del hemisferio sur empezaron a detectar anomalías en el campo magnético de la Tierra. Al principio se atribuyeron a fluctuaciones menores causadas por actividad solar, pero la verdad se volvió cada vez más difícil de ignorar. En varios lugares, la Antártida, Argentina, Australia Occidental, se registraron idénticos pulsos de frecuencia ultrabaja, separados por intervalos perfectos de 7 horas con 2 décimas. Exactamente la misma periodicidad que la curva de brillo de 3 Atlas. Estos pulsos no seguían los patrones de tormentas solares ni de rayos. No provenían de arriba, sino del interior mismo de la Tierra. Y lo más inquietante, reflejaban la misma estructura de frecuencia térmica escondida en las emisiones del objeto. Algo en lo profundo del planeta había empezado a resonar. No fuerte, no violento, sino rítmico, como respondiendo, como si se coordinara con un diapasón que recuperaba el eco de una canción olvidada. La idea de que los sistemas antiguos de la Tierra, tectónicos, electromagnéticos, incluso biológicos,
pudieran sincronizarse con algo que atravesaba el sistema solar, era aterradora. No porque implicara un peligro inmediato, sino porque sugería una historia. Que esta no era la primera vez, que la Tierra quizá ya había escuchado esa frecuencia antes, y que lo que dormía acababa de recordar. Si se traza el curso de 3 Atlas desde su vector de entrada hasta su trayectoria proyectada de salida, aparece algo casi demasiado perfecto. El objeto no se mueve simplemente por el espacio bajo la influencia de la gravedad. Navega, esquiva. Su ruta evita con asombrosa precisión cada cuerpo importante del sistema, deslizándose entre pozos gravitatorios como una nave que ejecuta un plan de vuelo previamente programado. En comparación con las trayectorias naturales de los cometas, caóticas, torcidas, siempre reactivas a las perturbaciones gravitatorias, este objeto se comporta con una inquietante intencionalidad. En las simulaciones, los astrónomos cargaron los datos de 3 Atlas en modelos de trayectorias normalmente usados para maniobras gravitacionales, como las que emplea la NASA para trazar rutas de sondas interplanetarias. El resultado: una coincidencia del 92,6% con trayectorias de diseño ingenieril. Y entonces apareció algo aún más inquietante. Al proyectar su curso hacia adelante, la trayectoria cruzaba un corredor espacial muy estrecho, justo más allá de la órbita de Saturno. Un corredor que, según algunas teorías, corresponde a la ubicación de un hipotético punto de gravedad cero o incluso de una puerta de Lagrange hacia la heliopausa exterior. En resumen, el objeto no estaba a la deriva, se marchaba. Y lo hacía con un nivel de coordinación que ningún cuerpo natural conocido había demostrado jamás. El tiempo, la posición, la aceleración, todo apuntaba no a un simple viaje, sino a una navegación. No a un descubrimiento, sino al cumplimiento de una misión. Una misión que, al parecer, estaba casi terminada. Y entonces, se apagó. Justo cuando el James Webb se preparaba para una nueva serie de escaneos de alta resolución, justo cuando el objeto cruzaba la marca de 2,5 unidades astronómicas del Sol, las emisiones de 3 Atlas, tanto químicas como térmicas, comenzaron a desvanecerse. Las líneas espectrales de níquel se atenuaron. La expulsión de dióxido de carbono se ralentizó. La curva periódica de brillo se estabilizó y, de repente, el objeto cayó por debajo del umbral de detección del Webb. No por distancia ni por obstrucción, sino porque dejó de emitir luz por completo. No fue un desvanecimiento natural, fue un apagón. Toda actividad observable cesó en un lapso de 11 horas. Instrumentos de todo el mundo lo confirmaron: Gemini, Subaru, el Very Large Telescope. Incluso los telescopios infrarrojos en Chile registraron lo mismo. 3 Atlas se enfrió. El silencio fue instantáneo y deliberado, casi como un acto de camuflaje, o peor aún, como el final de una transmisión. Porque si 3 Atlas había estado hasta entonces emitiendo, irradiando y respondiendo, tal vez no se estaba ocultando, tal vez estaba buscando, o activando, o probando. Y cuando encontró lo que buscaba, simplemente se detuvo, como una máquina que se apaga después de ejecutar su protocolo final. Nos dejó sin respuestas, pero con la aterradora certeza de que nunca tuvimos el control de la situación. Solo éramos observadores de algo mucho más antiguo y paciente de lo que podíamos imaginar. Justo cuando los científicos pensaban que 3 Atlas había concluido su paso por el sistema solar, los últimos modelos de trayectoria mostraron algo imposible. Su curso, que se esperaba realizara una maniobra gravitacional alrededor del Sol para desaparecer en el espacio profundo, cambió de manera leve pero significativa. En lugar de continuar hacia el exterior, se desvió suavemente de nuevo hacia el sistema interior. No se trataba de una anomalía gravitatoria. Los cálculos eran exactos y los vectores lo confirmaban. 3 Atlas, ahora silencioso y oscuro, había modificado su rumbo, y no fue un desvío al azar. Su trayectoria corregida atravesaba una zona específica entre la Tierra y Venus,
una región conocida por su estabilidad gravitacional, pero también, curiosamente, uno de los pocos sectores donde varios satélites terrestres habían reportado recientemente interferencias intermitentes de señal. La NASA, al principio atribuyó el cambio de curso a un error de observación, pero cuando 3 instalaciones de radar de espacio profundo, Goldstone, Arecibo y el radiotelescopio FAST en China, confirmaron la alteración, todo se vino abajo. Porque ningún cometa corrige su rumbo después de apagarse. Ningún objeto natural se dirige hacia una zona de bajo nivel de detección. Y mucho menos algo irracional ejecuta una maniobra con semejante precisión quirúrgica. A menos, claro, que nunca hubiera tenido la intención de irse, sino de quedarse. Mientras ingenieros y astrónomos corrían para recuperar el contacto óptico con 3 Atlas, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se producía un descubrimiento de otro tipo. Terabytes de datos espectroscópicos del Webb y de Gemini fueron cargados en una red neuronal, no para buscar elementos, sino para identificar estructuras, y la encontró. El patrón de emisiones de níquel y dióxido de carbono, visualizado en el tiempo y corregido por las variaciones de rotación, formaba una espiral multidimensional, una estructura que se desplegaba en la serie temporal de emisiones. Al principio parecía sin sentido, pero al compararla con las formas biológicas más antiguas de la Tierra, surgió una semejanza inquietante, hebras tempranas de ARN. No coincidencias perfectas, pero paralelismos geométricos, repeticiones, pliegues y proporciones lo bastante claras como para que los biólogos moleculares se detuvieran en seco. ¿Qué pasaría si 3 Atlas no solo estuviera expulsando gas? ¿Y si estuviera liberando un armazón biológico codificado? No vivo, no una célula, sino algo más primitivo. Un molde, una transmisión química, como una semilla encerrada en ámbar, esperando el ambiente adecuado para echar raíces. ¿Y si la Tierra, o Marte, o algún punto previamente seleccionado del sistema solar, ya hubiera sido preparado para recibir ese código? Mientras los investigadores trataban de recuperar el contacto visual, se realizó un experimento de radar de espacio profundo. Una prueba estándar de seguimiento. Pero esta vez, algo devolvió el eco no desde 3 Atlas, sino desde el lado oculto de la Luna. La señal no era el típico reflejo. Regresó 23 centésimas de segundo antes, y con artefactos espectrales que no coincidían con la forma de onda original. Al principio se atribuyó a irregularidades de la superficie lunar, pero luego volvió a repetirse, una y otra vez. En 3 intentos consecutivos, el eco no solo llegó distorsionado, sino modulado con un patrón. Un patrón con los mismos intervalos temporales que los pulsos registrados en 3 Atlas semanas antes. Fue entonces cuando recurrieron a los archivos lunares y descubrieron algo aún más inquietante. Durante el paso de Oumuamua en 2017, en las mismas coordenadas se habían detectado modulaciones débiles muy similares. El patrón había regresado. No se trataba de un cometa visitando el sistema solar. Era un sistema que respondía a algo que reconocía. Y ahora, cuando la Luna replicaba las frecuencias alienígenas, surgía una nueva posibilidad. 3 Atlas no era un invitado inesperado, era un detonador. Y lo que estaba enterrado bajo la corteza lunar acababa de activarse. 2 semanas después del repentino apagón de 3 Atlas, el telescopio James Webb reanudó discretamente sus observaciones programadas del cosmos profundo. Pero algo había cambiado. Varias de sus metas, lejanos cuásares y exoplanetas, comenzaron a mostrar anomalías de fondo. No en las propias estrellas, sino en el medio interestelar entre ellas. Eran débiles oscurecimientos rítmicos, fluctuaciones de baja frecuencia. Al sincronizarlas, las anomalías formaban una serie repetitiva. 7 impulsos seguidos de silencio. Luego, otros 7. Y cuando los científicos trazaron estos eventos en coordenadas galácticas, se dieron cuenta de algo escalofriante. Cada línea de observación pasaba por el mismo corredor espacial, que coincidía con la trayectoria de 3 Atlas.
La implicación era clara. 3 Atlas no solo había estado emitiendo algo, era parte de una cadena de retransmisión, un faro, o peor aún, una cuenta regresiva. Y ya había comenzado a marcar el tiempo. ¿Era una advertencia o una activación? Nadie podía decirlo. Pero una cosa estaba clara. El evento ya no era local. La onda se estaba propagando por la galaxia. Y aquí estamos, al borde de algo que no podemos ver. Escuchamos los ecos de un protocolo que nunca iniciamos, pero que, sin embargo, responde a nosotros. Pensábamos que estábamos solos porque no oíamos voces. Suponíamos que el silencio significaba seguridad, que el vacío equivalía a ausencia. Pero ahora sabemos más. El telescopio James Webb no solo detectó un objeto extraño, registró la ejecución de una secuencia, una trayectoria demasiado limpia, una química demasiado precisa, una frecuencia demasiado rítmica. 3 Atlas no transmitía un mensaje, ejecutaba una secuencia que alteraba la gravedad a su alrededor. Una secuencia que se reflejaba como eco en la luna. Una secuencia que provocaba pulsos electromagnéticos en las entrañas de nuestro planeta. Y ahora nos enfrentamos a una verdad no pronunciada. Una verdad que se filtra entre las grietas de los informes oficiales y susurra en los laboratorios nocturnos. Este no fue nuestro primer contacto. Quizá ni siquiera pueda llamarse contacto, porque se parece menos a una comunicación y más a una recalibración. ¿Qué pasaría si 3 Atlas no hubiera sido creado para interactuar con nosotros, sino para despertar otra cosa? ¿Y si vino aquí no para explorar, sino para marcar una casilla, entregar un código, comprobar una conexión, confirmar que un enlace dormido aún funcionaba? Y una vez cumplida su función, simplemente se detuvo. No se marchó. Se disolvió en el silencio, en el sistema, en lugares donde ya no miramos. Y en eso radica el verdadero terror. No en que hayamos visto algo vivo, sino en haber presenciado cómo el mecanismo de algo mucho más antiguo completaba una tarea que apenas podemos empezar a comprender. Lo que sea que ocurra después, se puso en marcha mucho antes de que construyéramos nuestro primer telescopio. Suscríbete, porque el próximo objeto no tocará a la puerta. Simplemente aparecerá. Activa las notificaciones para no enterarte el último cuando los cielos respondan. Comparte este video con quien todavía crea que el espacio está vacío y escribe en los comentarios qué piensas. ¿3 Atlas es el comienzo o la continuación de algo que ya dejamos escapar? Porque a veces los descubrimientos más aterradores no son los que vemos, sino los que esperan a que miremos.